Sí, para la asistencia es Alejandra, es para la asistencia. Es para controlar que estemos haciendo clases virtuales, más que la asistencia. No es para la asistencia, por si acaso, ¿ya? Alejandra, una aclaración, no, no es para la asistencia. Es para el control de clases virtuales, pero sí también va a ser un parámetro para ver qué porcentaje de alumnos están pasando clases virtuales. También nos va a servir para eso. No, entonces la asistencia es libre igual. De todas formas es libre, subimos igual al YouTube, pero lo ideal es que estén y pregunten. Y a la anterior clase nos preguntó un estudiante. Ya, repasaremos el tema de de la auditoría especial. Lo que vamos a ver es la auditoría especial en el sector público, que es muy parecido a la auditoría forense. En pocas palabras, te dan muchos elementos para poder realizar auditoría forense. Ya yo les puedo mostrar, ya el trabajo final, no sé cómo quieren ustedes hacer, pero el trabajo final les puedo dar como esto, por ejemplo. Acabo de presentar un informe el día de hoy. Acá está un informe, auditoría. Yo les doy este informe y ustedes le vuelven en versión penal y ahí practican. Y como yo estoy agarrando estos documentos, les puedo dar, pero voy a tener que editar algo de los documentos para que ustedes hagan práctica y vamos a poner algunos supuestos y les dejaría a ustedes hacer, pero el tema es de que normalmente me hacen un trabajo, las notas son muy bajas, tienen que aprovechar en estos parciales porque en el trabajo final ya en versión práctica es un poco complicado. Acá está, por ejemplo, ya son 119 megas, podría subir al Drive o al Classroom y les podría dar este trabajo. Haremos una introducción a este trabajo. Y aquí está. Esta es una versión corta, por ejemplo, y una forma cómo terminar hechos relacionados a fraude o a corrupción. Ya este es un camino súper cortito que lo he hecho, se ha tardado en jurídica, aquí está el informe. Esto ustedes tenían que convertirlo en versión penal. Ya de este trabajo, por ejemplo, tengo con sus documentos. Aquí está el anexo uno, las cosas que están mal, les podría dar todo este escaneado. Entonces, ustedes ya tuvieran hasta para formar un poco papeles. No vamos a formar legajos. Ya no les voy a exigir mucho en la parte práctica. Lo que quiero que aprendan un poco el proceso de la auditoría forense y cómo se hacen los informes de auditoría forense. Entonces, ustedes harían un informe forense. Y miren, aquí está todo ya escaneado. Tengo un escáner que es súper rápido y puedo meter una auditoría y en 5 minutos puedo tener escaneado. Entonces, vean, estos mis 130 páginas en 5 o 10 minutos escaneado. Escáner de alto tráfico tengo. Ya, lo ideal es ahora tener los trabajos así, escaneados y ustedes, acá están algunos documentos, están con notas, resoluciones, aquí están los elementos como para hacer el trabajo y hacer un informe de auditoría forense, informe legal, acá está el informe legal, por ejemplo. Ya, ayer he tenido que compatibilizar, una parte del trabajo es compatibilizar el informe de auditoría con el informe legal. Y ayer he tenido que compatibilizar ambos informes porque tienen que hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje. Si hay un inciso que está mal, ya puede no servir el trabajo. Pero esto estoy mandando a proceso administrativo, entonces no va a ser muy formal porque todos nos podemos equivocar al typear un inciso por error y todo ese tema. Entonces, ese tipo de trabajo les puedo dar. Y ese tipo de trabajo les puedo dar para el examen final. Vamos a ver para la práctica final. Ya estamos entrando a lo que es la auditoría forense. Estamos entrando a la auditoría especial del sector público. Ya hemos hablado que hay ocho normas, 8 libros. Ya 6 específicas, 6 para hacer auditorías, una norma general y una norma para hacer el trabajo de unidad de auditoría interna. Estas normas de auditoría gubernamental tienen sus fuentes en las normas internacionales. En las normas internacionales. No sé si en este paralelo o en el otro paralelo estaba hablando, en el otro paralelo he hablado, no me acuerdo acá. Entonces, estas normas de auditoría gubernamental, sus fuentes están en las normas de auditoría, en las NIAS,
en las SAS, en las NIPAIS, en las ISAIS y otras normas más. La GAO de Estados Unidos. mm, Han tomado en cuenta de esos y lo que lo han hecho es adecuar. En eso hemos quedado. Lo que han hecho es adecuar a nuestra realidad boliviana. A nivel internacional, por ejemplo, a nivel de normas de auditoría, no tenemos norma para hacer auditoría especial. No hay norma. Y está vigente la norma 1, que es muy similar a las NAGAS, que era versión antigua de las SAS, de las antiguas SAS. En las NIAS ya hemos adoptado, a nivel privado hemos adoptado las NIAS. Y en las NIAS sí están reconocidos 4 tipos de normas o 4 tipos de trabajos hay. Hay auditoría, y a esto he ido revisando este fin de semana. Auditoría, hay servicios de revisión, servicios de aseguramiento y servicios relacionados. Ya, como una aclaración, el tema de las normas de auditoría es para hacer auditoría financiera. Pero toda esta teoría, estas normas de auditoría no sirven para hacer el resto de las auditorías o el resto de los tipos de trabajo. Después tenemos revisión, que es un trabajo menos que la auditoría. Aseguramiento, que es en el fondo es auditoría. Entonces, este es el marco que nos serviría para la auditoría forense en el sector privado. Aseguramiento es auditoría. Y está en la serie 3000. Esta está en la 2000, 2400, 2400. Esta está en la 3400 y para adelante. Y esta es 4400, si no me equivoco. Y esta es de la 100 a la 900. Esas son las 200, creo que es 200. De la 200 para hacer normas de auditoría. Entonces, ese es el marco a nivel internacional. ¿Con qué se compararían las normas de auditoría especial? Compararíamos con lo que es la auditoría, servicios de aseguramiento. Servicios de aseguramiento. Estaba revisando servicios de aseguramiento. Mm, es muy similar a las normas de auditoría, pero que lo vacían en una sola norma, y su modelo es muy similar a emitir una opinión. Ya, pero cuando veamos en inversión gubernamental es interesante, el camino tiene su enfoque muy particular y te sirve. Entonces, el enfoque público que vamos a ver nos va a servir también para el enfoque privado, pero habría que leer más en profundidad lo que es las normas de aseguramiento para poder hacer auditorías forenses, operativas, ambientales, proyectos de inversión pública. Se hace con las normas de aseguramiento, normas de auditoría. Las de auditoría de las 200 a las 900 es exclusivamente para auditoría financiera. Pero mucho de esto nos sirve para hacer el resto de los trabajos de auditoría. Eso quienes manejan los que trabajan más en el sector privado. Entonces, en conclusión, de lo internacional se ha ido adecuando a inversión gubernamental. Ahora estamos viendo esa inversión gubernamental. Estamos viendo que la norma tiene dos partes. Cada norma de auditoría tiene dos partes está dividido en dos partes, una parte introductoria y la norma en sí. Y les decía que en la norma internacional está una parte introductoria, definiciones, los requerimientos y está la guía. Ya tiene más o menos esa estructura. Es muy similar, pero esto no tuviera guía. No tuviera guía. Esta parte de las disposiciones generales, propósito, aplicación, solamente para recordar, en auditoría financiera, perdón, en auditoría especial no pueden hacer las consultoras por norma, no es que yo le diga. Ya, es decir, una auditoría forense en el sector público no puede hacer, una auditoría especial no lo puede hacer ni una firma privada ni un profesional independiente, aunque esté registrado en la Contraloría. Solamente pueden hacer los auditores internos. Y eso es lo que ha señalado también el licenciado Carlos González, que solamente pueden hacer. Tenía que pasarles unas partecitas de los videos, ya en la próxima clase. Avanzaremos ahora rápido. Hemos visto un concepto de auditoría. Es un concepto técnico. Este concepto se puede aplicar a cualquier tipo de auditoría. Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia. ¿Y qué es lo que hacemos? Normalmente comparamos la información examinada versus criterios. Y sobre eso emitimos ¿qué? Emitimos un informe.
Quisiera tener un táctil. Entonces emitimos un informe. Entonces, es acumulación de evidencia, ¿para qué? Para informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. En auditoría especial, el criterio normalmente es la norma, norma legal, legal. Hasta alguna vez podría llegar norma técnica, pero más es legal, ya norma legal. Entonces, ese es el criterio. El criterio de comparación en una auditoría financiera, vean que ya tiene sus diferencias. En una auditoría financiera va a ser las NIF, NIF, y puede ser en nuestro país todavía sigue las principios, normas básicas del control interno o las normas de contabilidad. Listo, las normas de contabilidad. Entonces, esos son nuestros criterios. En una auditoría especial, el criterio es la norma. ¿Se cumple o no se cumple? Por eso una auditoría especial. Vean que ya varía, ¿no? Al mismo concepto, lo único que está variando es el criterio con el que estamos comparando. Y ese criterio varía del tipo de auditoría. Si estamos haciendo una auditoría operativa, el criterio va a ser un indicador. El criterio va a ser, si hacemos una auditoría operativa, el criterio va a ser un indicador y va a ser, además vamos a tener ciertos parámetros. Indicador de resultados. Ya el enfoque es de eficacia, eficiencia, economía, economía, efectividad. Y entonces, dependiendo que el tipo de auditoría, los criterios de comparación muy diferentes. Entonces ya hay ciertas diferencias. En vacíos técnicos, de la norma, de esta norma de auditoría especial, se recurre a la Contraloría General del Estado porque ellos han adecuado estas normas y tenemos que hacer alguna aclaración con ellos. Un concepto de auditoría especial es la acumulación de examen sistemático objetivo de evidencia, hasta aquí es lo mismo, con el propósito de expresar una opinión. Ya, esto es más o menos copiado como la auditoría financiera, igual emitimos una opinión sobre el cumplimiento del ordenamiento. Aquí está el criterio. El criterio es una norma legal, y hay un segundo objetivo que es establecer indicios de responsabilidad por la función pública. Y ahí él se ha hablado de eso, de que cuando hacemos una auditoría especial, deberíamos identificar indicios de responsabilidad pública, el 95%. Y veamos que cuando revisemos la norma, han creado una norma que podríamos decir que sí cumple con la norma y no sacamos responsabilidad. Eso ya lo han adecuado, evolución de las normas, que no estoy muy de acuerdo, excepcionalmente sí se podría hacer eso, pero es para expresar una opinión si cumple o no cumple una norma. Y aquí está casado, por ejemplo, si hay o no hay fraude, si ha incumplido o cumple el Código Penal, el delitos penales. Entonces también el Código Penal es una norma legal, entonces también podemos hacer auditoría especial relacionado a delitos penales o una auditoría que hablamos con indicios de responsabilidad penal. Ahora sí entramos a la norma, lo que nos interesa, la norma en sí. Ya veamos que dibujaremos acá, puedo copiar de acá, de otra diapositiva, auditoría operativa, tema 3, proceso. ¿Qué no es esto? Proceso de la auditoría operativa y copiaremos este proceso. Está muy bien. Y copiamos. Y lo vamos a poner arriba. Ya lo ponemos arriba y esto lo bajamos. Ya. Esto lo reduciremos un poquito. Ya. Cuando se va formando las normas de auditoría, de cualquier tipo de auditoría, tienen su base tienen nadie es X-Men, y esto ya viene de años viene, que se han establecido 3 etapas o fases de la auditoría.
que yo lo llamo fases o etapas de la auditoría propiamente dicha, ¿ya? Que estamos hablando de la planificación, ejecución y comunicación. Eso vamos a ver en cualquier tipo de auditoría, esas tres etapas o fases de la auditoría. Esa es la base, esa es la base, y en base a esa base se ha hecho la norma de auditoría especial gubernamental. Ya, este proceso de aclaración está bien. Esto debería sacarlo, pero no creo que pueda sacarlo ahora. Sí, no lo voy a poder sacar. Ya, este no todavía, ya este no lo consideraremos, esta todavía no, esta no todavía. Entonces, sobre estos tres etapas o fases de la auditoría es que se va creando el resto de las normas. Y las normas de auditoría especial que ha definido la Contraloría son las siguientes. Tenemos la 251 que es planificación. Aquí tenemos planificación. Supervisión es transversal a todas las etapas de la auditoría. Ya porque en versión mía, en versión de auditoría forense, yo aumento aquí una etapa, eso ya les he mostrado, y aumento aquí otra etapa y fase de la auditoría. En versión de auditoría forense. Ya en versión de auditoría especial vamos a ver que tiene sus otros componentes o sus otras etapas o fases de la auditoría. Después, ¿qué tenemos? Tenemos el control interno. La evaluación del control interno es parte de la planificación. Entonces, eso está establecido también en todas las normas, las NIAS, las SAS, las ISAI y todas las normas, hasta incluido el del Instituto de Auditores Internos, habla del control interno. Entonces, el control interno está dentro de la fase de lo que es la planificación, pero se lo ve como una norma separada. Lo que les decía, en la norma internacional, esta se la ve en la NIA 315, ¿no? En la 315. Entonces, esto ya se lo está manejando separado, pero ojo, es parte de la planificación, pero se lo señala como una norma. Después que tenemos evidencia de auditoría, es la ejecución de la auditoría. La evidencia tiene que ser suficiente y competente y tienes que utilizar todas las técnicas de auditoría. En auditoría forense, en auditoría especial, tiene sus particularidades. Podría mostrarles algunos sellos. Por ejemplo, esto no se maneja en auditoría en evidencia. El problema es que me voy a salir y no les voy a poder continuar con la explicación y con las rayas. Después tenemos comunicación de resultados. Vean que esto del negro es prácticamente lo mismo. Es lo mismo que cualquier tipo de auditoría. Todas las auditorías entonces se planifican, se ejecutan y se comunican. Eso es estándar a todo. Ahora, ¿qué es versión boliviana? Versión boliviana es que como esta es una auditoría especial, hay un proceso de derecho a la defensa. Y eso se llama proceso de aclaración. Y este proceso de aclaración lo podemos ver como una etapa de la auditoría especial. Es decir, no tenemos tres etapas, tenemos 4 etapas y hasta ahí. Porque eso de economía y retiro de la auditoría no son etapas o fases de la auditoría. Son más bien en qué momento te puedes retirar de la auditoría con otro tipo de informes. Entonces, hasta ahí sí tuviéramos 4 etapas de la auditoría especial, 4 etapas o fases de la auditoría especial. El proceso de declaración es una etapa, una fase muy diferente, que hay que saberlo hacer. Ya en versión privada se puede aplicar también eso. En proceso de declaración no hay necesidad, la norma te obliga en versión pública, pero en versión privada no. Podrías ya terminar aquí. Si ese es el trabajo a este nivel y ya puedes presentar al Ministerio Público en versión privada. Entonces tenemos proceso de aclaración. En versión boliviana se han creado, esto es creación de este último, adelante. Adelante, adelante. Un poquito. Sí. Entonces, en versión pública se ha añadido una norma más que es economía y retiro de auditoría. Pero esto es de esta última etapa, de hace 5 meses. Esto no existía hace 5 meses. Bueno, está interesante. Estas son normas interesantes que adicionan. A ver, economía, que cuando yo hago una auditoría especial o forense, tiene que justificar el trabajo. Si estoy queriendo demostrar una responsabilidad de 1000 bolivianos, pero voy a gastar 100.000, no tiene sentido de hacer. A eso se refiere. Entonces, tiene su lógica, tiene su razón de ser, vale, sirve,
nos sirve como un modelo, nos sirve. Retiro de la auditoría es que en cualquier momento podemos nosotros retirarnos, como por ejemplo, el informe que yo he hecho, que les he mostrado, yo no he planificado, no he hecho nada y he sacado el informe a este nivel, antes. Ya, el retiro de la auditoría significa que yo puedo hacer un informe cuando estoy planificando. Puedo hacer un informe cuando estoy ejecutando. Lo que no puedo hacer un informe de retiro o un informe corto es cuando estoy haciendo el informe de auditoría especial. Ya no puedo retirarme a ese nivel. Retiro no es no hacer nada. Retiro significa ir por otras alternativas. Y ahí nace el informe circunstanciado. Informe circunstanciado, que es interesante, es un camino de salirse de la auditoría de manera mucho más rápido. Llamaríamos esto el camino corto. Esto llamamos el camino corto. Camino corto. Vamos a hacer el dibujo al final de este tema. Este sería el camino corto. Y hacer proceso de aclaración preliminar y complementario, ese es el camino largo. Cuando estamos hablando de preliminar, complementario. Cuando hacemos todas esas etapas, cuando hacemos todo ese proceso de aclaración preliminar y complementario, a eso estamos llamando el camino largo. Ese es el camino largo. Y eso puede tardar 1 año, 2 años, 6 meses, 1 año y medio, 2 años, 3 años, dependiendo cómo lo haga el auditor. En este camino corto podríamos hacerlo en 15 días, un mes, entonces son opciones de salir. Y vean que a nivel internacional se maneja estas posibilidades, estas opciones. Porque de las revistas de la ACFE que hemos visto, hay también salidas administrativas, hay salidas civiles y hay salidas penales. Entonces, cuando entremos a explicar estas normas de auditoría, vamos a ver cómo se puede salir, ir por el camino corto y camino largo. El camino corto se puede aplicar en el sector privado. El camino largo no tiene sentido de aplicar en el sector privado. ¿Por qué? Porque ahí no está tan normado el tema de las auditorías. No hay mucha norma legal, mientras que en el sector público estamos plagados, está lleno de norma legal y norma técnica. Entonces, con esa aclaración de que estas normas son idem a cualquier tipo de auditoría. Estos son idem, es más, es copia de lo internacional. Y estas son propiamente de versión boliviana y tienen su razón de ser. Entonces estamos hablando de 8 normas para hacer auditoría especial y eso nos va a servir, nos va a abrir el panorama para hacer auditoría forense. Ahora sí, veamos rápidamente, vamos a ver un poco teóricamente qué es la planificación, pero de manera genérica. De manera genérica, ¿para qué planificamos? Para alcanzar los objetivos. Ese es el objetivo, alcanzar los objetivos de lo que uno quiere. Si planificamos una fiesta, vamos a hacer una planificación, cuántos invitados, qué grupos van a venir, qué plato vamos a comer, si va a ser en el COE, no en el COE, ya se les viene a la mente, ¿no? Una fiesta que hacíamos cada año, pero que este año no hay. Es porque se han portado mal, no hay fiesta. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría especial? Dice, la auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. El objetivo del trabajo. ¿Planificamos para qué? Para que digamos cómo vamos a llegar al objetivo, qué recursos necesitamos, cómo vamos a analizar, tenemos que entender el negocio y todo ese tema. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría especial? Es emitir una opinión sobre el cumplimiento. Entonces, este es nuestro objetivo. En cada auditoría determinamos nuestro objetivo. En una auditoría financiera es ver que los estados financieros estén razonablemente presentados, ¿no? Presentados de acuerdo con un marco de información financiera aplicable, normas de auditoría, normas de contabilidad, principios, normas básicas de contabilidad, las normas de información financiera y todo ese tema. Entonces, una auditoría operativa es emitir una opinión del objetivo, pero sobre el cumplimiento, dice, esto es bien importante, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, ya sobre alguna norma legal, sobre una norma legal. Y si de producto de ese trabajo hay indicios de responsabilidad, tenemos que establecer esos indicios de responsabilidad. Vean que esto está establecido en el objetivo, pero este está como secundario. Personalmente debería entrar esto como primario,
Porque si yo evalúo antes de planificar, se supone que hay indicios de responsabilidad y hago la auditoría. No lo hago por el deporte, la auditoría. Pero muchos auditores lo hacen por deporte. ¿Por qué? Porque empiezan una auditoría especial y sacan un informe de control interno. En una auditoría especial, a segundo plano ya pasa el informe de control interno. Lo que más nos debería interesar es esto, la responsabilidad. Lo mismo en una auditoría forense, lo que nos interesa identificar es si hay hechos de corrupción, si hay hechos de fraude. Y eso es lo que nos interesa. Por eso vean que es muy similar. Ya el control interno, dependiendo si es cercano, podría en algo ayudar, pero si es lejano, el control interno ya no sirve. Entonces, vean que hay una diferencia ya con una auditoría financiera y una auditoría especial. Y algunas cosas, algunos elementos de la planificación. Ustedes ya han leído la norma. Ya la planificación ayuda al resto de las etapas de la auditoría. No puede tener un carácter rígido. Ninguna planificación es rígido, es flexible, se puede ir modificando algunas cosas. La modificación debe ser resumida en una adenda. Por ejemplo, es una copia de la auditoría financiera, que se refleje los aspectos modificados, hacer una modificación al contrato. Esto, ¿por qué les digo que es una modificación? Porque en versión adelante, espérenme un ratito. Así va purista, ¿no? ¿Ya por qué señalo que esta es una copia de la auditoría financiera? Porque en la auditoría interna casi no se maneja adenda. Ya no manejamos esos términos, más para auditor externo. Las NIAs, todas las normas, la serie 1000, 2000, 3000, 4000, se ha hecho más con visión externa. Porque si quieres entrar a visión interna, tienes que irte a la IA. Entonces, es más con visión externa. Y esta de auditoría especial es con visión interna. Así que esto es una copia que no se da normalmente en auditoría interna. Yo personalmente no he hecho ninguna adenda a los memorandos. Lo que hago sí, evidentemente, de vez en cuando cambiar ciertos elementos, sí se pueden cambiar. No debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a la ejecución del trabajo, sino esta debe continuar a través de todo el desarrollo de la auditoría. En la planificación tenemos que definir claramente el objetivo, el objeto de la auditoría. Esto es bien importante. Y el alcance es bien importante en una auditoría especial. El objetivo, el objeto y el alcance es que no son similares en una auditoría financiera, una auditoría especial, una auditoría forense, una auditoría operativa, una auditoría ambiental, son muy diferentes. Entonces, eso es lo que les da la diferencia hacia dónde queremos, qué es lo que queremos emitir la opinión o el pronunciamiento. El objetivo y el objeto. El objeto, por ejemplo, a ver, un proceso de contratación puede ser. Y a ver, construcción de hospital, digamos, construcción del hospital del sur, digamos. Ya está de moda el hospital del sur. Ya el alcance podemos hacer, no sé, 3 años, 4 años, dependiendo lo que abarca el objeto de la auditoría y el objetivo de la auditoría. Entonces, es muy diferente. Por ejemplo, el alcance de una auditoría financiera normalmente es un año. Es un año, hay de cortes también, revisiones puede haber de 6 meses, de estados financieros, no de todo el periodo. Pero eso no son auditorías. Una auditoría normalmente es una gestión. Pero en auditoría especial y en auditoría forense varía. Es el hecho que cubre el objeto de la auditoría o el hecho de fraude, por ejemplo. Ya eso hemos visto en el tema número 1. Y allá un poco lo estoy comparando con auditoría forense. La planificación, en una planificación, en auditoría especial y en auditoría forense tenemos que contar con apoyo legal. Es una norma, es un mandato, es obligatorio tener informe legal antes de emitir un indicio de responsabilidad. ¿Por qué? Porque los abogados son los que tipifican. Peor, cuando hacemos una auditoría con responsabilidad penal, ellos tipifican.
tipifican. Y eso es lo que ayer estaba revisando, por ejemplo. Eso es lo que estaba revisando. Ya, entonces, sí o sí es obligatorio tener el apoyo legal. Mucho más en penal es condición sine qua non, tienes que tener informe legal. Desde la planificación ya vas planificando con asistencia de asesoría legal, mínimamente, porque también puede haber técnicos. ¿Qué se hace en la planificación? Aquí vamos a ver algunos fases o algunas etapas de la planificación. Y lo primero que se hace en una auditoría, aquí estamos entrando ya, el otro eran lineamientos básicos, se deben obtener una comprensión de las operaciones o actividades. Es que normalmente no se hace, en auditoría especial, no se hace a una gestión, no se hace estados financieros, se hace una operación, se hace una actividad, se hace un programa, se hace un proyecto. Entonces el objeto de auditoría sí ya varía. El objeto de auditoría, una auditoría financiera es estados financieros y registros contables. Estados financieros y registros contables. En una auditoría especial, vean que el objeto de auditoría ya puede ser muy diferente. Puede ser una operación, puede ser una actividad, puede ser una unidad organizacional, puede ser un programa, una compra, una contratación, un equipamiento, una construcción, un proyecto. Todos esos pueden ser. Entonces, lo que tenemos que conocer es la entidad y el objeto de la auditoría. Tenemos que ir conociendo. Entonces, ese es el primer paso que se hace en una auditoría. En todas las auditorías, en la auditoría financiera se hace lo mismo. Conocer la entidad y conocer el objeto de la auditoría, que son los estados financieros, la parte financiera y todo ese tema. Después, ¿qué se dice? Aquí está poniendo ya un elemento muy diferente que se llama trazabilidad. Ya este es también, esta es versión nueva. Es versión nueva y más o menos ya sé quién ha hecho esta modificación de la norma. Ya una de mis amigas de la Contraloría ha hecho. Ya están empezando a implementar trazabilidad. Yo en muchas auditorías especiales he trabajado con trazabilidad de los hechos y trabajo así. Pero ellos trabajan con matrices. Yo trabajo con esto, es como una relación de hechos, relación de hechos. En términos jurídicos también se habla de relación de hechos. Ya, pero la Contraloría maneja matrices. Y esas matrices creo que ni sus mismos autores lo entienden. La reconstrucción de la historia. Y cuando hablamos de esta trazabilidad es una reconstrucción de la historia de las operaciones o actividades sujetas a la revisión. ¿Ya? Y es más, preparaba papeles de trabajo para hacer esta trazabilidad, documentado en documentos, fechas, identificando los actores y actuaciones. Vean que cuando habla identificando actores, ellos, lo que maneja la Contraloría es una versión matriz. Ya hace una versión matriz, pero no sé, yo he hecho algunos cursos y medio no se entiende mucho esa matriz. Yo lo que hago es la trazabilidad de los hechos, lo hago en versión vertical. Lo hago en versión vertical y ahí voy narrando. Voy narrando los hechos, voy narrando los hechos. De esa manera sí he trabajado en el pasado. En algunas auditorías y en algunas otras auditorías hago de diferente manera, dependiendo del tipo de auditoría. Dependiendo del objeto de la auditoría, no del tipo de auditoría, porque esta trazabilidad se maneja bastante en auditoría especial. Esta trazabilidad no vamos a manejar tanto en auditoría financiera, en auditoría operativa, no tiene sentido. Y si les muestro el último trabajo, más o menos tiene trazabilidad. Ya, pero no lo he hecho mucho como auditoría, lo he hecho con un informe rápido. Debe obtenerse una comprensión del ordenamiento jurídico. Este es un elemento bien importante. Esta es una norma general, por si acaso, esta es una norma general en auditoría gubernamental. Cuando haces una auditoría tienes que conocer toda la norma legal aplicable al objeto de la auditoría. Además del objeto de la auditoría, también es la entidad de la auditoría. Ya entonces estamos hablando conocer la institución, conocer la parte legal de la institución, la parte, todo relacionado al objeto de la auditoría, tenemos que ir conociendo. Porque, ojo, porque esta es una auditoría que en otros lugares lo llaman auditoría de cumplimiento. Lo llaman como auditoría de cumplimiento. Y con mucha más razón vemos más norma.
cumple o no cumple la norma. Entonces, normalmente uno de los criterios es norma, 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 norma. Entonces, tenemos que ir conociendo, porque no solamente relacionado a la auditoría, sino todo lo relacionado al objeto del trabajo y relacionado a la entidad, a la entidad. Seguimos teniendo más aclaraciones. Les he dicho, ¿no?, que la primera norma, la 01, es la norma. Esta es la norma, esta es la norma. La norma es este parrafito. Estas 2 líneas, 2 a 3 líneas son, excepto en comunicación de resultados, que es más largo. La norma lo expresan en 2, 3 líneas. Ya es versión resumen de la norma internacional. Entonces, ¿para qué se planifica? Para alcanzar los objetivos de la auditoría. Eficazmente, más todavía dice. Eficazmente. Introduce un término operativo. Operativo. ¿Ya? Introduce un término operativo. Después lo que estamos viendo son ya las aclaraciones. A esto se llaman las aclaraciones de la auditoría. Inversión gubernamental son las aclaraciones de la auditoría. Estos ya se refieren a las aclaraciones de la planificación, es decir, unas explicaciones, unas aclaraciones que nos están dando más. Ya en versión IAS están la A, C, ¿no? A, para encargos de auditoría, de aseguramiento y todo ese tema. Hay unas aclaraciones en la parte final. Es muy similar la estructura también. Continuamos viendo algunas aclaraciones. Acá está, y entramos, por ejemplo, a una evaluación de los controles. Esto tiene sus particularidades. Vean que aquí en toda auditoría tenemos que evaluar los controles, así como las deficiencias de los mismos en una planificación, inherentes al objeto de la auditoría. Pero que estén relacionados al objeto de la auditoría. Esto también, ya yo tengo un poco mi enfoque, mi metodología, que debe ser muy similar a varios docentes y a varios auditores. Ya, porque cuando escucho hablar varios auditores pensamos de la misma manera, pero no todos pensamos igual. No todos tenemos el mismo grado de experiencia, el mismo grado de conocimiento. Todos podemos coincidir en muchas cosas, pero no en todo. El propósito de identificar son los problemas o factores de los riesgos existentes. Ya lo que hacemos es evaluar los controles y para identificar los riesgos en función a sus objetivos. ¿Qué es lo que se hace normalmente primero en una auditoría? Se hace el conocimiento de la entidad, abreviado. Conocimiento de la entidad. Después, ¿qué hacemos? Evaluamos sus riesgos, ya en bajo enfoque en riesgos. Evaluamos los riesgos, después evaluamos su control interno. Evaluamos el control interno. Con eso determinamos el enfoque de la auditoría. Para eso se planifica. Enfoque de auditoría. Auditoría es qué procedimientos de auditoría vamos a hacer. Esas son las bases para hacer la planificación. Obvio que aquí tenemos que determinar recursos humanos. Tenemos que estimar el cronograma de la auditoría y varios otros elementos que están establecidos en los MPAs. Eso también ha llevado a una auditoría financiera. Esos estándares prácticamente en todos los tipos de auditoría. Vean que también, al igual que en la auditoría financiera, aquí tenemos que evaluar los controles, que hay una norma exclusivamente para el control interno, que es la siguiente norma, pero en la parte de la planificación evaluamos los controles, evaluamos los riesgos. ¿Para qué? Para determinar el enfoque de auditoría. Seguimos leyendo, a ver. Se debe determinar el riesgo de auditoría. ¿Qué es el riesgo de auditoría? El riesgo inherente. Tengo algunas metodologías para trabajar con el riesgo inherente. Riesgo de control, combinación de riesgos, y hacemos con el riesgo de detección. Todo eso llamamos riesgo de auditoría. Algunos autores lo aumentan, lo multiplican por el riesgo de fraude más. Ya, bueno, son visiones. La mayoría en los libros se muestra de una fórmula, de una ecuación, pero en la práctica lo hacen cualitativamente, no hacemos cuantitativamente. ¿Se puede hacer cuantitativamente? Sí. Ya, pero no vamos a enseñar aquí. A ver, vamos a ver si practicamos un poco, pero esta no es una clase de auditoría 1, auditoría 2 o auditoría financiera. En esas materias ya han llevado. Los enfoques, las metodologías de los demás docentes sirven, valen. Ya conocer las niñas sirve. Entonces, eso ya un poco repetir no tiene mucho sentido. Entonces, aquí estamos hablando de ¿qué? Del riesgo inherente, del riesgo de control y riesgo de detección. Eso es el riesgo de auditoría. Con esos elementos trabajamos. Con riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección.
a efectos de determinar los alcances del procedimiento de auditoría o lo que es el enfoque de la auditoría. Debe diseñarse una metodología con el propósito de obtener y evaluar evidencia competente y suficiente y necesaria. Cuando ya lleguemos a la evidencia suficiente y competente, tiene sus particularidades, ¿ya? Pero aquí dice una metodología. La metodología es la auditoría, la planificación. En la planificación establecemos un enfoque de auditoría. ¿Cómo vamos a hacer la auditoría especial y una auditoría financiera? ¿Tiene algunas variantes? Sí. Por ejemplo, cuando yo quiero determinar o cuantificar, ahí sí hay varias ya diferencias entre auditoría financiera y auditoría especial o auditoría de forense. Y en auditoría forense normalmente se trabaja casi al 100%, normalmente, no hay nada absoluto. En una auditoría financiera se puede trabajar con muestreo. En una auditoría financiera trabajamos con pruebas, no necesitamos legalizar. En una auditoría especial y auditoría forense, con indicios de responsabilidad, es todo legalizado. Tiene que ser todos los documentos tienen que ser legalizados. ¿Por qué? Porque eso va a ir a juicio. Y en juicio solamente vale lo legalizado. Esa es ahí hay una gran diferencia, ¿no? En los tipos de prueba. ¿Qué más? Deben elaborarse programas de trabajo que definan la naturaleza, extensión y oportunidad. Esto es bien importante. Esto hay que saber, con el tiempo se va aprendiendo. Ya, debe elaborarse programas de trabajo. ¿Para qué planificamos? Para establecer procedimientos de auditoría. Y estos procedimientos de auditoría después pasan a la ejecución de la auditoría. En estos procedimientos de trabajo de auditoría están establecidos la naturaleza o están implícitos la extensión y cuándo vamos a hacer esos procedimientos de auditoría. Dependiendo del tipo de auditoría y de toda la evaluación preliminar de los riesgos y del control interno, determinamos cómo vamos a hacer la auditoría o qué procedimientos vamos a utilizar. Pero los procedimientos y técnicas que conocemos en las NIAs es aplicable a cualquier tipo de auditoría. No tiene por qué haber diferencias. Ya muchos auditores hablan de, por ejemplo, hacer estudio, se llama grafología. Grafología, no sé si es de las firmas, creo que es de las firmas. Ya que el auditor forense tiene que saber grafología, eso es falso. Pues para eso está el técnico, para eso está el perito. Tú pides un peritaje, pero el peritaje normalmente se hace dentro de un proceso de investigación. El tema es de que se maneja muchas cosas jurídicas. Entonces, el auditor común y corriente cree que el grafología, eso podemos pedir. Hay técnicos privados que sí nos los pueden hacer. Pero ¿para qué si no va a servir? Mejor dentro del proceso de investigación, ya la parte interesada pide estudio grafológico porque se duda de la firma. Y eso ya se va a hacer en el proceso de investigación, es decir, en fiscalía. Pero en el proceso de auditoría no es necesario que el auditor forense sea grafólogo. Eso estamos equivocados. Cada quien, hay un dicho, zapatero a tus zapatos. El auditor hace la parte financiera, la parte de informática lo va a hacer el auditor, el informático forense, la parte de la psicología de los delincuentes o de los que han cometido corrupción, que lo haga la psicología forense, de la parte de peritaje, de balística, de eso además nosotros no nos metemos con balística. Ya es más, auditoría forense son delitos de cuello blanco y nosotros nada que ver. Es más, he visto en muchas exposiciones ponen lo que ponen los policías, escena del crimen colocan, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la escena del crimen? Colocan y ponen ahí escena del crimen con color amarillitos, ¿no? Escena del crimen. Ya, no sé si es con doble, es escena. Ya, escena del crimen colocan con amarillo y que nosotros vamos a hacer eso. Los delitos de fraude son delitos de cuello blanco. Ahí no es con asalto, no es con pistola, no es con ametralladoras. Eso ya es delito común y corriente. Nosotros no estamos en ese campo. Por eso es que tengo mis críticas. El tema es que ya, esto tengo mis críticas, esto nada que ver. Entonces, en todas las demás técnicas y procedimientos de auditoría que ustedes han llevado ya en auditoría 1, en auditoría financiera y en todos los tipos de auditoría, esos son aplicables a la auditoría forense, a la auditoría especial. Ya nosotros en versión gubernamental manejamos técnicas y procedimientos de auditoría. Técnicas y procedimientos de auditoría y algunas técnicas que llamamos técnicas físicas, por ejemplo, técnicas físicas. Manejamos técnicas documentales.
manejamos analíticas, manejamos informáticas, manejamos entrevistas. Ya, estos también están establecidos en las 10. Todas estas son aplicables a la auditoría especial, a la auditoría forense. No hay diferencia. Ya he escuchado hablar a algunos auditores que es diferente. No es diferente, es lo mismo. Sí varía en la determinación de la evidencia suficiente y competente, sí varía. ¿Por qué? Porque una auditoría especial, una auditoría forense lo hace al 100% y legalizado. Muy diferente a la auditoría financiera. Lo que más sirve normalmente una auditoría cuando estás en el Ministerio Público es la documental. Y además, todas las demás entrevistas se terminan, las demás técnicas se terminan convirtiendo en documental, en evidencia documental. Esto es la que más nos sirve. Ni las grabaciones a veces sirven. Puedes tener filmado un video que el cajero, ahí está la filmación, se ha levantado y muy poca credibilidad va a tener en un proceso de investigación. Lamentablemente es así. Eso hay que desdoblarlo, hay que convertir en documental. La prueba testifical podría servir, pero en el proceso de auditoría hacer prueba testifical no tiene sentido. Puedes utilizar otras técnicas más de investigación. Se puede utilizar otras técnicas como de investigación. Investigación, como por ejemplo la prueba testifical, por ejemplo, careo. Ya, esto testifical, hay el careo, el peritaje, careo. Puedes utilizar el peritaje, entonces todas otras técnicas de evidencia, de evidencia, también los puedes utilizar, no tienes límites. ¿Quieres utilizar a un informático forense? Puedes meter a tu equipo de auditoría, pero nosotros vamos a basar nuestro trabajo exclusivamente en hechos financieros, Ojo, que estamos haciendo forense, pero normalmente tienes relación con dinero, con cash, con efectivo, ¿no? Por eso es que hablamos de financiero. Deben elaborarse programas de auditoría. Hasta aquí, ¿alguna aclaración, con qué termina la planificación? Termina con el MPA. Entonces, es igual que la auditoría forense, la planificación es lo mismo. ¿Tiene sus particularidades? Sí, tiene sus particularidades. Y al momento de determinar el enfoque de la auditoría, ya hay particularidades, ¿no? Pues no es lo mismo una auditoría financiera, una auditoría operativa, y no es lo mismo una auditoría forense o una auditoría especial. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hemos terminado la planificación. Así de rápido. Y a preguntas, jóvenes, quiero que participen. ¿Qué duda ha quedado en esta primera parte? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Tiene sus diferencias, Y esa es la conclusión. Ya, pero les voy a mostrar partes de videos. Otro día les voy a mostrar partes de videos. Ya, al menos yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Porque he hecho varias auditorías, he trabajado de esa manera, he hecho auditorías financieras, 15 años también que hago auditorías financieras. No hago todos los días auditoría financiera, hago una vez por año, a lo mucho he llegado a hacer hasta 2 auditorías financieras. Después auditorías operativas no mucho y auditorías especiales sí he hecho bastante. He hecho bastantes auditorías especiales, notas administrativas, ahora estoy yendo por camino corto, informes circunstanciados y les voy a hacer practicar eso a ustedes, pero espero que me capten. Ya porque cuando les doy ya mis anteriores semestres, les he dado trabajos, normalmente sacan bajas notas. ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y la práctica yo les voy a exigir cuando ustedes tengan 5 años de experiencia, 10 años de experiencia. Ahí ustedes ya tendrían que estar caperuzos para hacer auditoría especial, auditoría operativa, auditoría financiera. Pero ahora estamos a nivel estudiantes, pero sí vamos a practicar algo. Yo lo llamo eso práctica teórica. Vamos a practicar modelitos. Preguntas, jóvenes. Eliana, Licenciado, ¿qué pregunta tienes? Ya, dime nombre. Raquel. Ya, Raquel. ¿Saben qué, jóvenes? Estoy aprendiendo, yo tengo que ir aprendiendo. Ya, voy a empezar a poner 10 puntos por participación, pero no creo ya este año. Ya no tiene sentido, a no ser que implemente 10 puntos participación y todos tienen que participar, todos. El que quiere ganar 10 puntos durante el año tiene que por lo menos tener unas 3, 4 participaciones y todos deberían participar. Entonces, eso estoy viendo, ese es
un problema metodológico que hemos hecho en varias universidades. Estoy queriendo plantear también un Ibalia que, o yo, iniciativa de sacar una parte de la nota y hacerlos participar. Si no, no tiene sentido que yo les vaya hablando, hablando y hablando. Dime, Saquel. Licenciado, la auditoría de sistemas de información es igual a la auditoría de tecnología, información y comunicación. Sí, podría ser, pero nos estamos saliendo del campo, pero ya no importa. Sí, es que ya ¿Saben qué? tanto. En versión pública hemos definido, está rayado muy bonita la cancha, que es un tipo de auditoría y que es otro tipo de auditoría. Les habla un poquito del licenciado Willy Tudela, ¿no? Y decía auditoría de gestión. ¿Y dónde está? ¿Qué tipo de auditoría es la auditoría de gestión? Ya no es que quiera hablar mal con él todo, pero él define como un tipo de auditoría. Ya, pero no sé por qué hay todavía esas dudas. En versión gubernamental lo tenemos bien definido ese escenario. Esa es la ventaja del auditor interno con el auditor externo. El auditor interno está trabajando con otro tipo de auditorías, más desde adentro. Es interesante la visión de auditoría interna, por eso yo estoy hablando como auditor interno. Y a lo que tú me estás hablando de sistemas de información, sí, es auditoría de tecnologías de la información y comunicación. Ya, pero hay que saber rayar la cancha del juego, definir bien el título, definir el nombre, el tipo de auditoría, el objeto de la auditoría, el alcance de la auditoría, el enfoque de la auditoría, porque dentro de la auditoría hay variantes, hay enfoques de auditoría. Y eso hay que ir definiendo. En la norma internacional hay muy interesante. En tecnologías de la información, por ejemplo, un enfoque está la seguridad de los sistemas. Puede ser sistemas de información, sistemas de comunicación, sistemas de almacenamiento, sistemas de servidores, sistema de terminales, de lo que tú quieras, tú defines el objeto de la auditoría. Pero si es una tecnología de información, hay que saber definir el enfoque, hacia dónde vas a revisar, cuál va a ser tu objeto de la auditoría, el objetivo de la auditoría. Otro enfoque en tecnologías de la información y comunicación es, por ejemplo, la confiabilidad de la información, que los sistemas de un sistema, por ejemplo, del sistema de inventario, por ejemplo, o del sistema de activos fijos, qué confiables son. Accesibilidad es otro enfoque. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos muy clarita la idea. Personalmente les digo, jóvenes, lean las normas de auditoría gubernamental, aprendan las normas de auditoría gubernamental, porque ahí les haya muy bien el campo de juego. Después ustedes van a la norma internacional y ahí van a comparar norma internacional con norma nacional. Es interesante, pero en el otro lado está más clarito la idea. En el otro lado, ¿con qué normas es? Y ahí entra una ambigüedad. A ver, pregúntenle a sus docentes, ¿con qué norma hacen auditoría forense en el sector privado? Y ya les va a entrar una duda, ¿con qué norma técnica van a hacer? ¿Con qué norma técnica hace? Ya tendrían que hacer con la 2400. Perdón, con la 3400. Se tendría que hacer con la 3400 porque son para objetivos específicos. Para objetivos específicos. Pues la auditoría operativa tiene su objetivo específico. La auditoría de cumplimiento tiene su objetivo específico. La auditoría forense tiene su objetivo específico, entonces eso es transversal. Eso es para hacer auditorías con objetivos específicos y eso es lo que señala la norma. Ya he tenido que imprimir 500 páginas para darle unas revisaditas. Yo no soy experto en el sector privado. ¿Por qué? Porque, bueno, 17 años creo que trabajo en el sector público. Antes trabajaba en el sector privado, ahora me he venido al sector público y ahí esa es un poco mi experiencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien, Raquel? Licenciado, una Sí. pregunta. Nombre. Jessica Vargas. Jessica. Licenciado, ¿qué podría causar las modificaciones en la planificación Muy buena para que... pregunta. Sí, licenciado. Sí, ya, les he dicho que es una copia, ¿no? Es una copia de la auditoría financiera. De las NIAs, de la 200 a la 900, prácticamente la 2400, la 3400, la 4400, esas son copias de las NIAs. Son resúmenes de las NIAs. Ya, y en esa visión externa, porque la norma se ha hecho para visión externa, es para auditor externo. Ya yo soy auditor interno, pero igual estoy aprendiendo porque tengo que aprender.
Ya igual he visto auditorías externas alguna vez. Entonces, cuando tú haces un contrato, el tema es que tú partes, porque les voy a decir la razón de ser esa modificación y esa adenda. Es un tema contractual, es un tema que hemos quedado en un inicio. Entonces, cuando yo hago un encargo, se llama encargos, ¿no? Y hacen una carta de aceptación, todo eso, ahí van estableciendo los términos de la auditoría, los términos del trabajo. Ya en esos términos del contrato, pero ¿qué pasa durante el proceso de planificación y la ejecución misma de la auditoría? Se puede cambiar parte de la planificación. Puede ser que el riesgo que hemos identificado en el inicio cambie el riesgo y nuestro alcance de auditoría va a ser mucho más. Y por tanto, puede ser que vamos a abarcar más cosas, vamos a pedir más cosas y vamos a hacer una modificación. Hay unos límites en la modificación de esos adendas de contrato. Al final, cuando tú estableces qué es lo que va a ser el trabajo, prácticamente terminas con un contrato de servicios. Estamos hablando de visión externa, auditor externo. Estamos hablando de contrato. El auditor, nosotros hacemos nuestra planificación y modificamos algunas cosas, pero no todo se modifica. Hay ciertas cosas que no se pueden modificar, por ejemplo, el objetivo, el objeto, el alcance de la auditoría. Si tú modificas eso, estás cambiando ya el rumbo de la auditoría. Hay ciertas cosas que no se modifican. El alcance, el procedimiento, la naturaleza de los procedimientos, la oportunidad de los procedimientos, el alcance de los procedimientos, sí puedes modificar, puedes cambiar. Y eso tienes que hacer conocer mediante una adenda. ¿Por qué esa adenda? Es un parchecito a un contrato inicial. Entonces vean que eso es un poco copia de lo externo, del auditor externo y de la auditoría financiera externa, es una copia. Inversión interna, inversión de auditoría interna, no trabajamos con esos elementos. Deberíamos ser una adenda internamente, hacer conocer a los responsables de la auditoría que estamos haciendo ciertos cambios. El tema es que no los hacemos conocer todo. Por eso es visión externa. En visión externa tú les dices, voy a revisar, voy a hacer tu auditoría financiera de un banco, por ejemplo. Voy a revisarte La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Ya te he avisado, ya he establecido. No, pero dado el trabajo, necesito revisar Oruro. Ay, sí, estoy haciendo una adenda, estoy cambiando parte del alcance del trabajo. A eso se llama esa adenda. Y ahí esa adenda puede ser que me repercuta en mayores costos, mayores tiempos, mayores plazos. Entonces, eso voy modificando. Hay ciertas cosas que se pueden cambiar. Entonces, eso es visión gubernamental. En una auditoría forense. En una auditoría forense es más hecho por auditor interno. No sé si hacen auditores externos. Si hacen auditores externos, tendrían que tener una adenda si hay alguna modificación en el alcance del trabajo de auditoría. Sí o sí se tendría que hacer. ¿Por qué? Porque si yo te he dicho que voy a revisarte el 80% de tus transacciones y resulta que hay fraude, hay indicios de fraude, tengo que revisar el 100%. Además, cuando estoy haciendo una auditoría forense, normalmente no es absoluto, sí se tendría que revisar normalmente el 100% de las operaciones para tratar de identificar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien, Jessica? Sí, licenciado, gracias. Ya. Ahora sí, otra pregunta, un varón. Ya tenemos 15 minutos después para entrar al control interno. Aquí tengo una teorita del control interno, pero es medio loco así. Es más, la auditoría en base a riesgos también para mí no encaja mucho. No estoy muy de acuerdo con ese tipo de auditoría, con ese modelo de auditoría. ¿Y alguna pregunta más, jóvenes? Para pasar al control interno. Ahora sí, pasamos a la segunda norma, control interno. No, supervisión. Ya ni modo, la próxima clase vamos a explicar control interno. Y a la supervisión, es cortito, ya son 4 cosas que hay que explicar. La supervisión, personal competente debe supervisar sistemáticamente. Y en las consultoras trabajan bastante con supervisores, en las UAIs también. Y oportunamente el trabajo es realizado por los profesionales que conforman el equipo de la auditoría. Ya normalmente hay niveles, hay el auditor aquí abajo están el auditor, los nuevitos, los contratados, recién salidos de la universidad. Después van tal vez por un senior, después más arriba está un supervisor y más arriba está el gerente de auditoría, ¿no? El gerente. Ya más o menos es eso. Entonces, el trabajo de todo el equipo de auditoría, normalmente los que ejecutan, tiene que estar supervisado por personal competente, con personal con más experiencia, con
con más criterio, con más formación profesional, experiencia profesional. ¿Estos supervisores qué hacen? Estos supervisores lo que hacen es, ya, cuando hablamos de supervisión, la supervisión tiene que entenderse como un trabajo continuo, sistemático, ¿ya? Espérenme un ratito, jóvenes. Estamos con... Entonces, el trabajo, cuando hablamos de supervisión, el trabajo debe ser sistemático. Por eso hablamos de supervisión. Si de vez en cuando vas a revisar el supervisor, eso ya no es supervisor, eso es de visión. Ya el de visión es esporádico y la supervisión es sistemático, es permanente. Y esa supervisión tiene que estar en toda la fase de la auditoría, en todo el proceso de auditoría. Además, ¿qué incluye? La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo hacia la consecución de los objetivos. Esto es importante. Tenemos que llegar al objetivo de la auditoría. No nos podemos salir del objetivo de la auditoría. En mis primeros años de auditor, me quería salir del objetivo de la auditoría. Cuando estoy haciendo una auditoría financiera, pues es auditoría financiera. Yo no puedo entrar ya a la parte operativa, a la eficacia de las operaciones, al cumplimiento de leyes y normas. Mi objetivo es lo sustantivo, los estados financieros, los números, los cortes. Los objetivos son mis afirmaciones de la gerencia. Eso es lo que me marca el trabajo de auditoría. Entonces, el objetivo de la auditoría, los supervisores tienen que guiar a todo el equipo de auditoría a esa consecución de los objetivos de la auditoría. La actividad de supervisión incluye instruir al equipo, informarse de los problemas, revisar el trabajo y ayudar a resolver los problemas. Y para eso están los supervisores. Instruyen al equipo. Yo les puedo contar anécdotas. Les contaré. Ya, yo he estado trabajando en la parte administrativa antes de venir al sector gubernamental. Venían las grandes, las Big Four, ¿cómo llaman? Ahora los cuatro, ¿no? Los grandes. Venían a hacer auditorías donde yo trabajaba, ya, pero mandaban a sus juniors, es decir, mandaban a los recién egresados. No sé, habría que ver. ¿Cuándo yo valoraría un buen trabajo? Por los resultados obtenidos. La eficacia de los resultados. Esto es clave. Uno se siente satisfecho de haber hecho un buen trabajo. Tienes, además de que estén en papeles, tienes una linda corazonada de que sí, estás seguro que así es. Ese es el trabajo del auditor, ya el resultado. Y vienen y me piden, licenciado, me dicen, deme 20 comprobantes, 20 comprobantes. Ya así, aleatoriamente, así, porque ellos trabajan con programas estadísticos, todo ya, y me pide estos 20 comprobantes. ¿Qué estás revisando? Le digo. ¿Cuál es tu objeto de análisis? Le he dicho. O sea, ¿qué estás analizando? Estoy hablando de hace 20 años, jóvenes. Del 2001, del 2002, estoy hablando, 18 años. ¿Y cuál es tu objeto? Ah, estoy revisando siniestralidad, digamos. Ya, y de todos esos comprobantes que me está pidiendo, ninguno era de siniestralidad. Ya, entonces los X-Men estaban aplicando estadística, muestreo, todo, pero no estaban demostrando nada. O sea, de nada te sirve que puedas vos ser experto en muestreo, en técnicas de estadísticas, muestreo aleatorio, selección del auditor, todas esas metodologías, utilizar tamaño de la muestra, todo. Pero si lo estás haciendo al cohete y no sabes definir primero tu objeto y en función al objeto tienes que definir la variable. Si no entiendes estas cosas básicas de estadística, estás haciendo al cohete el procedimiento. ¿Y sabes qué tienes? Tienes un conjunto de papeles. No tienes evidencia de auditoría. Así de sencillo. Esa es la calidad del trabajo de auditoría. A eso un día ustedes tienen que llegar. Ese tiene que ser su reto. De estar seguros de lo que están haciendo. Que no se llame papel, que se llame evidencia de auditoría suficiente y competente o adecuada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que llegar. Entonces,
Yo le he dicho, pero si quieres hacer siniestralidad, estos 20 comprobantes de caja, inventario, activos fijos. O sea, me estás pidiendo cosas que nada que ver. Has filtrado mal. Has definido mal tu objeto de auditoría. Has definido mal tu variable. Has definido mal tu base de datos y me has pedido información mal. ¿Quieres siniestralidad? Yo te doy, a ver, te voy a dar aleatoriamente estos comprobantes. Ese es el tema. Ese es el tema. Así se trabaja. No sé si se trabajará, pero le estoy dando una muestra de cómo se trabaja en auditoría externa. ¿Cómo se trabaja en auditoría externa? Le estoy poniendo una muestra, un botón. Una muestra, un botón, porque el trabajo lo están haciendo los auditores. Los auditores muy novatos, así, bien de abajo, recién contrataditos para explotarles. Y si no hay una buena supervisión, el trabajo va a ser malo. El trabajo va a ser malo. Por eso es que muchas consultoras y firmas y profesionales independientes no trabajan con la Contraloría, porque es muy exigente, revisa y devuelve y a devolver la plata. Ya, pero es uno de los motivos, pero también la Contraloría de este último también ha decaído bastante. Ha decaído bastante. ¿Nuestro trabajo nosotros revisan? Sí, revisan el trabajo. Una cosa es tener evidencia de auditoría y otra cosa es tener un conjunto de papeles. Otra anécdota que les cuento. Ya yo cuando hacía comisiones de auditoría, yo he trabajado con varios auditores, auditores externos, auditores de la Contraloría, con todo tipo de profesionales de trabajo, hasta con docentes, con algunos, no con muchos. Ya de las comisiones de auditoría, yo cuando viajaba a hacer una regional, más o menos iba 20 días y me regresaba con 1 o 2 legajos de papeles de trabajo. Y me venía con unas 10 observaciones más o menos en promedio. 10 observaciones, pero que sean relevantes, así, ¿no? Los otros traían 10 legajos y traían 40 observaciones. Bueno, así de trabajaba. ¿Quiénes eran mejores? A ver, ¿los que traían más papel y más observaciones o los que traían menos papel y observaciones más relevantes? A ver, su opinión, jóvenes. Ahora sí. Los que traían licenciado menos papeles, supongo yo. Eso puede ser relativo, ¿no? Pero la cantidad no necesariamente te dice la calidad. Exacto. Eso es cierto. Pero al menos yo en mi experiencia, casi en todas mis comisiones traía entre 1 a 2. Y ese era el promedio para demostrar. Lo demás era pura fotocopias. Ni qué decirles de mis compañeros, mis rivales, ¿no? Porque no rivales, es que dentro de un equipo de auditoría, yo he llegado a trabajar hasta con 13 auditores. Y era muy bonito competir. Ahí habían ciertas cosas bonitas, ¿no? Que cuando tú ibas a tú venías y presentabas tu trabajo y los otros seguían haciendo. Una competencia natural, una competencia natural. Ya, y yo al menos he establecido un estándar que sí, 1 o 2 era suficiente. Ya ellos traían observaciones. El comprobante número 535 no tiene firma. Más abajo otra observación. El comprobante número 750 no tiene firma. Pues, ¿es una sola observación o no? Entonces, no la cantidad no te hace la calidad del trabajo. Ya, y eso hay que ir viendo. Ya mis últimas auditorías están 3 a 4 legajos, hasta 5 legajos, y me siento mal cuando saco mucha fotocopia. Me siento mal, quiero que el trabajo sea de calidad. No conozco un trabajo hasta el día de hoy de super calidad, con una eficacia de 80, 90%. No conozco un trabajo. Ni mis trabajos considero que están entre el 50 y 60%. Algún día espero llegar al 90, 100% de calidad de papeles de trabajo. Ya, pero tenemos que ir mejorando, tenemos que ir avanzando. A veces el tiempo es corto, nos limita y a veces los papeles lo hacemos a la rápida, a la rajatabla. Es más, ya estoy medio cansado de referenciar, correferenciar, fuente, objetivo de auditoría. Eso ya a los juniors más les doy. Ellos se vuelven expertos en eso, se cansan, hasta que nunca más se olviden. Entonces, el trabajo de supervisión de auditoría, el trabajo de supervisión consiste en guiar al equipo de auditoría, instruir, capacitar al equipo de auditoría. ¿Qué otra cosa más tenemos? Se debe proporcionar orientación, tiene que orientar al equipo de auditoría, el supervisor, hacia el logro de los objetivos. Yo tengo algunas conclusiones. Las auditorías externas son más
negocios. Ya en parte son negocios y en parte son por obligación legal, lo hace. Por obligación. Es una de las auditorías que se hace por mandato legal. Es decir, por obligación se hace ese tipo de auditorías. Ya no cuando hay el de control interno que debería mejorar una institución. Cuando yo hago las auditorías, no hago tanto por mandato legal, lo hago para mejorar la institución. Entonces, lo que más apuntamos en la auditoría interna es mejorar a la institución. Entonces, hay que orientar al trabajo de la auditoría, hay que orientar. El tema es de que estás limitado vos también con precio, con todo cuánto defines el costo de tu auditoría. Yo he hecho algunas auditorías tipo externas, ¿ya? He hecho contratos, he ganado más o menos bien o más, ¿no? Pero en el mercado se pelea, ¿no? En el mercado se pelea de ser de tal banco. Ya ellos van rotando y hay ciertas normas que una empresa de auditoría, si no me equivoco, no puede estar más de 3 años en una auditoría. Antes había esa limitante y tienen que rotar y todo ese tema. Eso está establecido en el Código de Ética, normas de auditoría interna o normas de auditoría internacional. La evaluación del control interno. Estamos en la evaluación del control interno. Ya, esta no creo que alcancemos a explicar jóvenes o nos pasamos 5 minutitos o quedamos ahí porque les quiero mostrar algunos otros dibujitos más. Ya, ¿tienen alguna pregunta, alguna aclaración, jóvenes? Ya hemos visto la supervisión, es importante la supervisión en todo el proceso de la auditoría. ¿Cuál es el propósito de los supervisores? Orientar, guiar, ayudar, capacitar, guiar al equipo a la consecución de los objetivos. Ya en la anécdota que les he contado, una cosa se quería hacer y otra cosa se estaba haciendo. Y iban a llevar papeles, fotocopias nada más. Ucha, y les contara más anécdotas, les den unas anécdotas de Ziple. Ya, pero si empezaría a contar anécdotas, no terminaría ni en 2 ni en 3 días de contar anécdotas del trabajo. Ya, pero es bonito contar porque haces trabajar a tus recuerdos, a tus neuronas. Los pones nuevamente en la realidad. ¿Y alguna pregunta, alguna aclaración, jóvenes? Hemos visto ya dos normas, planificación y hemos visto supervisión. ¿Ya? Esas normas se deben cumplir dentro de una auditoría, en una auditoría especial. En una auditoría forense igual, tiene que haber supervisión, tiene que haber planificación. Ahora, el tema del control interno lo veremos la siguiente clase, ya, pero para irles adelantando, el control interno está relacionado, se tiene que evaluar el control interno, este es un avance y una evolución, relacionados con el objeto, con el objetivo y objeto del examen. Acá está. Ya, porque no se puede revisar al todo. Ya no sé si todavía hay auditores, porque habían hartos auditores, yo también he hecho cursos de decir, que lo haces al todo. Que esos formularios de encuestas, perdón, esos cuestionarios de control interno que cuelgan en el internet, agarran, lo imprimen y lo llenan, ya sin ton ni son. No sé si para eso es evaluar el control interno. Hay que entenderlo bien lo que es el sistema de control interno. Primero hay que entender qué es el sistema de control interno para entender después qué es la evaluación de la auditoría, para entender la evaluación del control interno dentro de una auditoría. Esta es la evaluación. Esto dice este concepto. Tenemos que evaluar el control interno relacionado al objeto de la auditoría, no al todo. Pero en sus componentes nos dice el COSO, tenemos que entender un poco del COSO, nos dice en sus 5 componentes. ¿Qué hay que evaluar? Relacionado al objeto de la auditoría. En una auditoría financiera hay que evaluar los controles financieros relacionados a los datos financieros, no el todo. Ya, no sé si todavía habrá por auditores que lo hacen al todo. Y X-Men son caperuzos y no dicen nada, ni les sirve mucho para la auditoría. Nuevamente, este es un conjunto de papeles, no es evidencia de auditoría, porque no se puede llamar evidencia de auditoría, es un conjunto de papeles de trabajo y eso es lo que aplican por aplicar. No, no se tiene que aplicar por aplicar. Aquí te está diciendo, esto es un avance, por eso, un avance en la forma de entender y eso ya está en la norma internacional igual. Es de acuerdo al objeto y el objetivo del examen. No es al todo. En auditoría financiera evaluamos
los controles financieros relacionados al objeto y algunos otros controles relacionados a la información financiera. No evaluamos el todo, pero ojo, no nos olvidamos de todos los componentes: ambiente de control, evaluación de identificación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. ¿Cómo lo percibes eso y cómo lo valoras y cómo lo revisas eso? Y eso es técnica de cada auditor. Yo tengo una metodología que hago ambiente. Esta es mi metodología. Ambiente, evalúo el ambiente con cuestionario, hago evaluación del control. Todos los demás componentes lo hago con narrativo y flujograma. Con todo esto, yo considero que estoy analizando esos 5 componentes relacionados a este objetivo. Entonces, yo aplico esa metodología, porque el ambiente no me encaja en la estructura, en el flujograma. La identificación de riesgos me encaja aquí. Aquí tengo la identificación de riesgos. Aquí tengo la evaluación del control. Las actividades de control, aquí establezco, están dentro del dibujo, en el flujograma. Está la información y comunicación, también está. Y comunicación y la supervisión también está. Supervisión también debería estar aquí. Entonces, ¿qué componente me faltaba? El ambiente. El ambiente no puede estar aquí. En el procedimiento, en el proceso no puede estar. En el procedimiento están los riesgos, están las actividades de control, los informes que se emiten en el procedimiento y los controles que se hacen a ese control o a ese procedimiento. Esa es una metodología que yo trabajo hace tiempo. Es muy probable que sea muy diferente al resto de varios auditores. Ya con eso estoy trabajando y me está dando buenos resultados. Entonces, es mi forma de trabajar: auditoría financiera, auditoría operativa, auditoría especial. En auditoría especial tiene sus peros, pero ya en la evaluación del control interno. A eso se refiere evaluar el control interno relacionado con el objetivo y objeto del examen a efectos de la planificación de la auditoría. Eso es lo que se tiene que analizar, no al todo. No vas a agarrar los formularios de control interno y todo y nada los exponen, no lo enlazan con la auditoría, no lo enlazan con los riesgos. Tienen que enlazarlo eso con los riesgos, y después de los riesgos tienen que enlazarlo, todas esas dos cosas tienen que enlazarlo con el enfoque de auditoría. Eso es tener coherencia, enfoque de auditoría. Entonces, esa es la secuencia que nos tiene que dar. Como les digo, al final uno busca el resultado. He aprendido bastante de auditoría operativa. En la auditoría operativa, cuando logras el objetivo, logras el resultado, eres eficaz. A eso hay que lograr. Y se acuerdan, en planificación decía el logro de objetivos de manera eficaz. O sea, hay que lograr el resultado que te has propuesto en la planificación. A eso tienes que llegar. Como les digo, lo que hay que medir es el resultado. No tanto los papeles, todo hay que valorar. A ver, un ejemplito. No quiero entrar ya a hablar más de ejemplos. Ha habido algunos casos de fraude en Bolivia donde el informe ha sido bueno. El informe de auditoría dice, bueno, podemos equivocar, pero hay que revisar la calidad del trabajo. Ahí está un ejemplo que se nos ha pasado un elefante, no sé por qué. O tus técnicas de auditoría son malas, tu enfoque de auditoría es malo, o es que tu trabajo es muy malo. Algo está sucediendo, algo hay que explicarse. ¿Por qué seguimos teniendo fraude? Porque los auditores estamos fallando. Nosotros deberíamos ser unos combatidores del fraude. Ya cuando hacemos una auditoría financiera debemos identificar, pero no es que vamos a hacer ahí la auditoría. Y ya lo derivamos a otro tipo de auditoría. Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ahí quedaremos. Vamos a terminar de explicar lo que es el control interno en la siguiente clase. Ya, no te olvides, Eliana, creo que es, ¿no? Porfis, ¿me ayudas? Una hora más o menos voy a hacer mi informe. ¿Cuántos alumnos estamos? Hoy día me anotaré. Estamos 80 alumnos. Tenemos una bajada. Ya, jóvenes, ¿qué creen? Que un poco el contagio ha bajado, ¿no? Y hay un poco más de tranquilidad, creo, en la población. Es más, en Santa Cruz ya ha habido campaña, ¿no? Full
Esperemos que no haya un rebrote. Abrazos, besos. Deberíamos nomás guardar el distanciamiento social. El distanciamiento social es un buen control para el COVID. Ahí está. Es un poderoso control para el contagio, para las infecciones. La cuarentena también era un control, pero no tiene sentido que 30% cumplan y 60% están en la calle. En la 16 de julio siguen haciendo sus cosas, en el mercado, en los bancos. Es paradójico, ¿no? Hay que conocer un poquito de teoría. Muy bonito es el tema de control. Pero el control dentro de la organización, dentro del procedimiento, dentro de una entidad, de ejecutar el control, cumplir el objetivo del control. ¿Y alguna pregunta, Janet? ¿Alguien tiene alguna pregunta más, jóvenes? Ya 12:04, ya nos hemos pasado 4 minutos. Pero hemos entrado 5 minutos, 10 minutos tarde, hemos empezado la clase. Ya, jóvenes, estamos viendo la norma de auditoría especial. Ya quiero que vean esa visión y vamos a ver la parte práctica para entrar al proceso de la auditoría forense. Dime. ¿Alguien? Dijo mi nombre, creo, licenciado. Eliana. Si no te olvides, Eliana, me escribes ya para que a mi WhatsApp, para que te mande no sé si tú eres la que se ha comprometido a firmármelo, la constancia de que 83 alumnos está. Sí, licenciado. Ya, entonces te voy a mandar ese mi control de clases, tú vas a hacer el control de auditoría de este grupo. Ya del otro paralelo tengo otro. Ya, jóvenes, nos vemos el día martes, el próximo martes. Ya les aviso cualquier rato, si algún sabadito avanzamos un poquito, ganamos tiempo. Ya nos vemos, jóvenes. Abandonan la clase para que se grabe ya y suba a YouTube. Pero YouTube, un video creo que me lo ha anulado porque debió hablar del virus, del COVID. No sé por qué me lo habrá anulado, pero una partecita del video está censurado por YouTube. Ya, jóvenes, nos vemos ya. Nos vemos Nos vemos, licenciado. ya martes. Chao, chao, que les vaya bien. A usted también, chao, chao. Hasta luego, licenciado. Chao. Hasta luego, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Sigan cuidándose nomás.